¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Muy bien, perfectamente, Daniel. Gracias por atendernos. ¿Cómo se han vivido, Daniel, estas primeras horas del lunes en Madrid, en la capital de España, a propósito de esta desescalada y de vuelta a la normalidad? Bueno, en realidad desde ayer se comenzó el tema de la suspensión. Digo lunes como día laborable, me refiero. Bien, bueno, la verdad, no hay tanto cambio con respecto a lo que es un poco lo de antes. Yo estuve por trabajo la semana pasada en Galicia Ujú. y la verdad que no se notaba tanto también la diferencia de la nueva normalidad. Hay que aclarar una cosa, por temas económicos, el, digamos, hay muchos todavía empleados suspendidos y acá hay un sistema que se llama ERTE, que es que cuando antes de echar, las empresas le piden por favor al gobierno que pague el 80%, 70% del sueldo de los trabajadores, entonces es como un mecanismo para que la gente no sea echada. Ujú. Eso tienen más de, no tengo las cifras últimas, pero más de 2 millones de trabajadores de España lo han tenido. Entonces hay muchos bares, muchos restaurantes, muchos hoteles que prefieren seguir un tiempito más cerrados hasta que vengan los turistas, porque porque les es más eficiente Ujú. tener, les pague una buena parte del sueldo el Estado o una reducción salarial antes que vengan, porque no hay demanda. Ujú. Hay que entender que España es el segundo país más visitado del mundo. 82 millones fue el último año de turismo internacional. Entonces eso te aseguro que se nota en Madrid y yo estuve en la zona de Pontevedra, de Vigo, en las Rías Bajas de Galicia, que es una zona hiperturística y Así se es. nota. Y aquí, bueno, en Madrid la verdad que ya ayer, por ejemplo, bueno, acá hace mucho calor ya, ayer como 32, 33 grados, hoy creo que se anuncian 34 y puro sol, y la verdad que ayer fue el primer día desde marzo, desde Ujú. principio, que te digo que noté que, bueno, una casi nueva normalidad. Esa nueva normalidad, ¿cómo describirla? ¿En qué se traduce? ¿Qué queda restringido? Si es que hay algo, es nada más lo que comentaba yo al inicio, que será obligatorio el uso del tapabocas siempre que no se pueda guardar esta distancia de metro y medio, 2 metros entre personas. ¿En qué se traduce? Se traduce en que, primero, el tapaboca, como se llama acá, mascarilla, Ujú. es obligatorio en la calle, es opcional mientras que tú estés solo o camines con la gente con la que convives. Te aclaro que la verdad que al menos acá de lo que se ve no es que se revisan, la policía no viene y te exige el tapabocas en un espacio abierto, en la calle ni en parques. Ok. Las tiendas está exigido el tapabocas, o sea, la mascarilla para todos los que son espacios cerrados es obligatorio. Después los bares, a partir justo del domingo, pueden ya abrir en su totalidad las terrazas, ¿viste? Lo que se llama aquí en Madrid el espacio al aire libre, Sí. el 60% en su interior, y también a partir del domingo en todo el país están las barras, o sea, los bares hasta ahora no podían tener clientes en las barras. Después también se traduce en algo que es muy, bueno, es triste para mucha gente, es que no hay público ni en fútbol, ni en básquetbol, ni en nada, y no hay conciertos, y tampoco hay teatros. Creo que los teatros van a tener permitido algo así como un tercio de la sala, pero bueno, tú me imagino sabes que eso no es rentable para la mayoría de los Claro. espectáculos. Y creo que por eso se van a montar muchas cosas al aire libre este verano. Y después tampoco, creo que los cines es algo similar. Pero bueno, también está el tema de que hasta qué punto esa nueva normalidad es rentable. También el tema de los buses y los trenes, bueno, eso ya está normalizado. Y se está a la espera, una cosa muy importante, realmente muy importante que está pasando a partir de hoy, es que se abren las fronteras para los países, la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Vuelven a poder entrar alemanes, franceses, italianos, ingleses. Empieza a partir de en España, y ya, España se suma ya al club de países que ya habían abierto fronteras, y esto es muy importante porque es también primero por el turismo, que es una fuente de trabajo, sobre todo para sectores populares, ¿no? Aquí la situación económica es un desastre, el bajón económico es brutal, pero también, digamos, hace falta, será también como una prueba para el tema de los contagios, ¿no? Porque, por ejemplo, en Barajas, en el aeropuerto de Madrid, que junto con el Prat de Barcelona son los más Ujú. importantes de la península, bueno,
hasta lo que se controla es la temperatura y se les hace llenar un formulario a los extranjeros, que es, honestamente, eso es bastante insuficiente, ¿no? Porque, digamos, sabemos que hay muchos asintomáticos, etcétera. Pero bueno, acá todas las esperanzas están puestas también en la temperatura. El coronavirus se propaga mucho menos con el calor. Así que bueno, hay que, como decimos acá muchos de lo que hemos pasado Mm. estos meses difíciles, hay que vivirla hasta octubre, cuando vuelva el frío y bueno, tal vez tengamos que volver a encerrarnos. Mm. Daniel, para terminar, la gente, ¿cuál es la sensación de la gente? ¿Se siente tranquila la gente? ¿Le genera calma el titular, lo que se dice, ya la desescalada y lo que ve en la calle? ¿Está tranquila la gente? Bueno, hay gente que está tranquila y hay gente que, a ver cómo decirlo, la verdad que hay mucha gente que se ha obsesionado, hay bastante paranoia. Yo he hecho algunas notas, he hablado con psiquiatras, etcétera, y con médicos. El tema de la salud mental es una consecuencia, la verdad, fuerte. No todo es epidemiología. Sobre todo en algunas, no todo en España, pero en Barcelona, en Madrid y en algunas provincias específicas, como puede ser Soria, bueno, donde había también mucha población mayor, se han vivido cosas realmente similares a un cuadro, a una escena de guerra. Ha quedado como los psiquiatras que yo entrevisté le decían un duelo social, ¿no? Y ahora tiene que haber un tiempo también de duelo social. Hay mucha gente que ha quedado con miedo, mucha gente que es grupos de riesgo, no solo por la edad, sino, no sé, porque tienen diabetes o son asmáticos, etcétera. Y también hay gente que, bueno, yo por ejemplo, algunos estamos tratando de vivir lo más normal posible, sin miedo, y se nota mucho trastorno obsesivo, la verdad. Mm. Lamentablemente acá se vivieron escenas de guerra, por darte un ejemplo, médicos que tuvieron que decidir si salvar a alguien de 60 o de 80 años, mucha gente, muchos mayores que han muerto solos, sin atención en los geriátricos, en las residencias, realmente situaciones, especialmente en Madrid, que fue el epicentro, dantescas, de mucha más, por supuesto, todo el otro lado B, lo que es el estar encerrado con maltratadores, se aumentaron 45% las denuncias de violencia de género. Entonces, ha sido muy, digamos, en marzo, esto fue como todo muy rápido, se vieron las cosas por la tele, el problema empezó en Italia a fines de febrero, y nada, pum pum, a las 2 semanas estábamos en confinamiento absoluto en España. Recordar que en la época de Semana Santa hubo un confinamiento total, incluso las fábricas cerradas, lo único que no cerraron fueron las farmacias y las fábricas de alimentos, y realmente se notó, el encierro dejó un duelo social. Hay mucho, bueno, por mi trabajo he podido hacer muchas notas con mucha gente que ha vivido situaciones muy extremas, gente que se le han muerto los dos padres en una semana por el coronavirus, gente que bueno, médicos absolutamente sobrepasados por la situación. Hubo, sobre todo entre el pico, ¿no? Entre el 15 de marzo y 15 de abril, absolutamente colapso del sistema. Estaban hablando, por ejemplo, con médicos, llegaron a estar 300% por encima de la capacidad de los hospitales durante el pico. Me han contado un enfermero que trabajaba en un geriátrico, por ejemplo, que nadie pasaba a buscar los cuerpos de los residentes que morían y se acumulaban refrigerados en el sótano del geriátrico, y gente que se tuvo que despedir de su familia con una carta, con una tablet, porque no podían entrar al hospital, y gente que no pudo acompañar a sus padres o a sus familiares en la muerte. Así que esto lo digo porque hay un costado humano que se nota y mucho, y va a llevar meses reparar, y esperemos que, bueno, que en noviembre, cuando vuelva el invierno acá en Europa, haya mecanismos para, no para que la gente no muera y no se enferme, sino para que ese tipo de cosas no se vean, porque ha sido realmente muy grave lo que se vivió aquí en marzo y abril. Son muchos los daños colaterales, muy variados, muy diversos, muy severos en algunos casos y todavía estará por verse las consecuencias del coronavirus. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo esta mañana. Muy gentil. No, quería recordar también las consecuencias económicas, ¿no? Que aquí el paro ya está el desempleo está en 19%. Oh, y,
y bueno, hay mucha gente que ha quedado en la calle y mucha gente que ya no puede trabajar. Así que sí, la verdad que, pero bueno, con esperanza. Gracias, Daniel, por tu tiempo, de verdad, es muy gentil. Daniel Galvalí.